también muy importante, sobre todo en HIV, y también vamos a aclarar algunas dudas con respecto al tema del riesgo de aborto recurrente. Algunos ginecólogos, ginecobstetras tienen temor o que achacan una serología positiva a toxoplasma, le echan la culpa que la gestante tiene aborto recurrente. Eso no es correcto. Vamos a ver cómo se interpreta esto principalmente. Entonces, el parásito es un parásito también cosmopolita, está a nivel mundial, es intracelular, no puede vivir en el medio ambiente, tiene que estar dentro de una célula y puede persistir años incluso en un tejido como el corazón, el músculo o el cerebro. ¿De acuerdo? Por lo tanto, también los casos de HIV que hacen neurotoxoplasmosis básicamente son reactivaciones más que infecciones recientes del parásito. Estas son las formas infectantes. El radizoíto o quiste, que está normalmente en el músculo de los animales herbívoros. El esporozoíto, que es el ooquiste que sale de las heces del gato. El gato viene a ser el huésped definitivo porque ahí se da la forma, la fase sexual del parásito. ¿De acuerdo? Y los taquizoítos o pseudoquistes, que básicamente son la forma de transmisión vertical de madre a hijo por el embarazo. Otra forma de presentación. La horizontal, que sucede normalmente de un animal a otro. El gato callejero, tiene el parásito, defecan y ahí están expulsando los ooquistes. Estos se quedan en la hierba, viene un animal herbívoro, ingiere esa hierba y en su cuerpo se transmite de forma el quiste, que es el que queda en el músculo, y cuando alguien come la carne de un animal herbívoro, una carne poco cocida o cruda, semicruda, puede transmitir o inocularse ese tipo de parásitos. Y finalmente, la forma vertical es el taquizoíto de madre a hijo, como había mencionado. Este es el taquizoíto, es la única forma de presentación de madre a hijo. Vamos a ver más adelante cuáles son los riesgos. Y bueno, vamos a adelantar de una vez eso. Si una gestante nunca tuvo la infección y se infectó con el parásito de 4 a 6 semanas antes de embarazarse, durante todo el embarazo, solamente ese producto tiene riesgo de transmisión vertical. Porque después de eso la madre ya forma anticuerpos y los demás embarazos que tenga, esos productos ya no tienen riesgo, ya hay anticuerpos circulantes, por lo tanto solamente ese bebé tiene riesgo. Pero si la gestante se infectó varios meses antes de embarazarse, ni siquiera ese primer producto tiene riesgo. Eso que quede claro, porque echamos la culpa muchas veces del toxoplasma y realmente es bastante benigno, excepto en inmunosuprimido. Eso que quede claro. Este parásito tiene mucha particularidad, al ser intracelular, también logra evadir mucho de las respuestas celulares, sobre todo en pacientes con disminución del CD4 y CD8, también obviamente logran avanzar hacia el sistema nervioso central y principalmente el ojo, que son zonas donde tienen poca respuesta inmune y entonces le gusta esa zona al parásito. Nuevamente, para recordar lo que les dije, el gato elimina el ooquiste que lo ingiere un herbívoro o accidentalmente el ser humano. Este herbívoro consume el ooquiste y en el músculo se transforma en quiste que puede llegar al ser humano por esa vía o directamente el ooquiste directamente por contaminación con ese hidrato o alimento que ingerimos. Esa es la forma de transmisión de toxoplasma. Y entonces es un parásito bastante frecuente. Les decía que la prevalencia a nivel nacional y mundial es alta. En el Perú, más o menos el 50% de los que estamos presentes aquí ya tenemos el parásito. Y las mujeres que no lo tienen, más bien de una vez se infectan antes de embarazarse, porque después el riesgo pues, se debe. Mejor que se infecten ahora, no en el embarazo. ¿De acuerdo? Eso es importante. Entonces, ya vimos que se puede producir por esta forma de presentación, aún no consumiendo vegetales crudos. Algunos productos marinos también se sugiere que puede ser forma de transmisión o vehículo. Y eso es importante, la carne poco cocida. A mi grupo le hablaba la vez pasada que Francia hace 40 años más o menos reportaba tasas bien altas de brucelosis, de toxoplasmosis. Y entonces se decía, ¿por qué? Si las condiciones sanitarias son mejores que las nuestras. Y era porque a la población le gusta comer los filetes de carne poco cocidos o término medio. Y entonces, cuando se determinó que si uno congela la carne previamente antes de cocerla, se inactivan los quistes
y por lo tanto las tasas de toxoplasmosis en Francia cayeron casi a cero por ese mecanismo. Es una forma también de prevención de toxoplasmosis con la forma como la adquirimos. Entonces, normalmente de zonas cálidas, muy bajas, con la frecuencia en climas fríos, es frecuente en ambos sexos, no hay predominancia entre uno y otro. Y le decía que la población mundial, el 50% podemos tener ya el parásito. En el Perú también estudio de cero prevalencia. En la costa, por ejemplo, de 30 a 50, en la sierra de 20 a 30 y en la selva 50 a 60% de la población ya tiene el parásito. En el Callao incluso también 45% por el promedio. Ahí está lo que le decía, congelar la carne a menos 20 grados centígrados, el parásito puede quedar completamente inactivado y esto es una forma de prevención. La congénita tiene que ver pase tras el taquizoído al ser humano, a la gestante, pero obviamente cuando ella no ha sido expuesta previamente, es decir, si no tiene anticuerpos, es cero negativa. Si es cero positiva por exposición previa, no tiene ningún riesgo de transmisión al bebé, insisto nuevamente. ¿De acuerdo? Pero cuando llega el bebé y hace el cuadro clínico, va a depender de en qué semana de gestación se infecta la mujer. Si la gestante se infecta en estadios muy iniciales, ese bebé no desarrolla y se aborta, o puede ser que no llegue a término, nace muerto, aborto prematuro, un aborto o un parto prematuro, o puede nacer y morir algunas semanas después de nacido. Va a depender mucho de en qué semana de gestación o qué trimestre de gestación este bebé se infecta. ¿De acuerdo? Por ejemplo, vemos acá abortos cuando fue de infección precoz y cuando fue una infección más tardía vemos pacientes con algunas complicaciones que se pueden ver como por ejemplo calcificaciones cerebrales, microcefalia, etc. Pero algunos incluso cuando la infección fue muy tardía, cuando fue cerca al parto, no se evidencia ninguna alteración. Recién se ven los efectos en el colegio cuando el paciente el niño tiene problemas de retardo psicomotriz, recién uno se da cuenta que tuvo toxoplasmosis. Por lo tanto, ninguno de esos pacientes podría ingresar a la Ricardo Palma a estudiar medicina. Eso es obvio. ¿De acuerdo? Entonces, cuadro clínico, como tema académico le hemos dividido en 4 grupos de tratamiento, pero básicamente se enfocan en estos, en los inmunocompetentes, inmunodeprimidos, en la forma ocular y en la forma congénita, que ya hemos adelantado algunas cosas. El inmunocompetente es importante porque normalmente son asintomáticas las infecciones, solamente 10 a 20% dan algún tipo de síntoma y de ellos solamente el 1% hace la forma de mononucleosis infecciosa con fiebre, anopatías y probablemente haya linfocitos atípicos ahí, pero es la minoría de los casos. Cuadro clínico, ganglios, fiebre, malestar general, diaforesis, mialgias. Rash es muy raro y hepatoesplenomegalia sí hemos encontrado el examen clínico. En pacientes inmunocompetentes hemos visto compromiso ocular. Hay una cororetinitis que generalmente afecta a un solo lado, podría autolimitarse, pero algunas veces sí requiere tratamiento. Miocarditis, neumonía es extremadamente raro en un paciente inmunocompetente. Pero cuando hay síndrome mononucleósido, pues uno puede confundirlo con linfoma, con arañazo de gato, con infección por HIV, por citomegalovirus, etc. En que tiene compromiso inmunológico, si vemos la forma de encefalitis toxoplásica, neumonitis, coloretinitis, compromiso hormonal, con compromiso de hipófisis, diabetes insípida, síndrome de selección inadecuada antidiurética y una orquitis. Y esto vemos en pacientes inmunosuprimidos, vemos cómo hay granulomas cerebrales que cuando son placas contrastadas, vemos que el contraste es captado alrededor del granuloma en forma de anillo, típico de la zona de toxoplasma. Acá vemos también la zona posterior, que más frecuentemente la encontramos en la zona de ganglios basales, pero acá vemos una lesión posterior. La forma ocular, entonces, básicamente produce una retinitis, una poroiditis y pues, posteriormente puede aparecer también una uveitis. Y además puede una panuveitis rara vez, pero esto es importante, una característica casi patognomónica que un oftalmólogo con experiencia hace un fondo de ojo y ve una retinitis necrotizante focal. Esto es 99% de casos toxoplasmosis ocular, solamente con ver la lesión. Pero a veces se complica con panuveitis, con coloretinitis, entonces puede confundir con otro tipo de diagnósticos. La mayoría, dijimos, es por reactivación, rara vez por infección reciente,
Entre la segunda y tercera década de la vida es más frecuente. Los síntomas pues hay lagrimeo, fotofobia, alteración de la agudeza visual, dolor, lagrimeo, etc. Y esto es, miren, retinitis, necrotizante, focal.